pongámoslo así. Estoy trabajando desde la casa, pero hoy me demoré un poco en una reunión y quedé ahí. Y me demoré 10 minutos en entrar. ¿Qué les propongo? Unir los dos grupos y trabajar de 6:30 a 8:30. 1 hora y media. Y que ambos grupos se conecten. Piénsenlo. Y ahorita que acabamos, antes de acabar o cortar la clase, después de que les explique cómo la metodología, qué vamos a ver, cómo lo vamos a trabajar, eh, hablamos del tema. ¿Listo? Bueno, me voy a remitir acá, a ver, a la plataforma. Ustedes son el grupo. Dale, Luis. Ah, bueno, ahí les hago una aclaración. Si van a decirme algo, abran el micrófono. No, como alzan la mano y si yo no veo la pantalla, no les doy la palabra. Entonces, frescos. Dale que por mí no hay problema. Eh, Profesor, pues sí, directamente pues es un poco complicado pues lo del tema del horario. Yo hasta ahorita me encuentro saliendo del trabajo, pero con respecto de que las dos clases son lo mismo, eh, el tiempo de hora y media no debería ser solo 1 hora. Sí, pero sería porque iría a combinar los dos grupos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Un ejemplo. Tú lo has dicho, es 1 hora. Es 1 hora. Entonces, por ejemplo, se conectaron los dos grupos 1 hora. Los que cumplieron la hora y se quisieron ir, se fueron y se desconectaron. Los que de pronto, un ejemplo, iniciamos a las 6:30 y entraron a las 7, me quedo con ellos hasta las 8:30. Pues es una propuesta que les hago. Es una propuesta que les hago para que ustedes lo analicen ahorita al final de la clase. También lo voy a consultar con la siguiente clase y ya confirmaría con los dos grupos si aceptan como esa propuesta. Profe, y no es más fácil que nos mande a los dos grupos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El link, ok. El link para entrar a cualquiera de las 2 horas. Por ejemplo, yo tengo clase de 8 a 9 y de 9 a 10 los viernes. Entonces, no podría entrar las 2 horas. Ah, bueno, también eso. Buenas tardes, profe. Como dice el compañero, yo también tengo clases de 8 a 9, entonces se dificultaría. Prefiero el horario que está de 6 a 7. Listo. No, entonces de una vez, quedamos así, de 6 a 7. ¿Listo? Y ya, los que no puedan entrar de 6 a 7, yo en la plataforma les monto el link de 7 a 8. ¿Listo? Para que no se afanen, si no pueden entrar, va a ser Listo, profe, listo, eso me parece el mismo tema. Ajá, y va a ser el mismo tema y la misma metodología. Bueno, entonces ustedes van a ver, dime. Gracias. Listo. Y si la hace de 6 a 8, ¿sabes qué es lo que pasa de 6 a 8, Marta? A mí me encantaría, porque, hombre, se abarcaría mucho tema. Pero, ¿qué pasa? Te doy un ejemplo. Vamos de 6 a 7 y, por ejemplo, si algún compañero tiene clase de 7 a 8, yo ya no podría dar más tema. No sé si me hago entender. Un ejemplo, miremos el primer tema que tendríamos para ver de la lectiva de ustedes. Ustedes son el 501-48. A ver, acá. Creo que esta lectiva es enfocada en mercado de capitales, inversiones. Sí, conceptos básicos de inversión. Entonces, un ejemplo. Vamos a trabajar directamente, a ver, espérenme que creo que por acá yo ya había bajado como la guía de donde vamos a trabajar, que es directamente del Banco de la República, de la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a ver. Sí. Vamos a trabajar directamente con esta guía. Entonces, un ejemplo. Trabajamos un tema, comenzamos a las 6 y yo sé que yo me extiendo en la palabra y me voy a barco tema. De pronto, el compañero que no pudo de 7 a 8 se me va a perder. Entonces, pues por eso yo dije, bueno, o partimos de 6:30 a 8:30 derecho o a las dos clases aparte. ¿Listo? Entonces, por ahorita vamos a quedar las dos clases aparte. Van a encontrar el link de las dos clases en su plataforma. Una agenda va a tener de 6 a 7, que es la de ustedes. No los voy a volver a agendar de 7 a 8 porque se me llenan en la agenda, entonces empiezan y colocan un committee ticket. Es que el profe me colocó un encuentro doble porque no asistieron o no vieron el video.
¿Listo? Entonces, simplemente los que hay acá ya saben que en la plataforma van a encontrar el link de 6 a 7 y el link de 7 a 8 para que entren a cualquiera de los dos. Ya, quedamos así de esa manera. Bueno, chicos, ya saben que la plataforma, bueno, tiene el video, el cronograma, foro de dudas, acuerdo pedagógico, el link de acceso a encuentros, el link de acceso a tutorías. Las tutorías las programé para el sábado de 11 a 12, pero no es camisa de fuerza. Acá, en lo que vas a aprender, tienen mi número de celular, mi correo, me pueden escribir un WhatsApp o una llamada y cuadramos la hora que de pronto se nos acomode a los dos, o a los tres, o al grupo, para hacer la tutoría, sea en semana, en la mañana, tarde o noche, o en su defecto un sábado en el transcurso del día. Ese horario lo estipulé porque pues hay que cumplir con una normatividad y un protocolo dentro de la universidad. Te queremos conocer, bueno, ya lo conocen ahí. ¿Listo? Conceptos de inversión. Listo. Quiero mirar acá algo. Creo que, bueno, generalidades del proyecto de aula. Chicos, esto es una lectiva. La lectiva está enfocada a conceptos de inversión, toma de decisiones, tipos de inversión, tipos de inversión, el desarrollo financiero, mercado de capitales, portafolio de inversión, riesgos de inversiones y la estadística en la toma de decisiones de inversión. ¿Con qué guía vamos a trabajar? Con la guía que acá les voy a presentar de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Vamos a trabajar de la siguiente forma. A mí que me interesa que lo que hagamos ustedes lo entiendan. ¿Listo? Entonces, por eso hoy no los voy a molestar, les voy a plantear el inicio de la clase y la metodología. Resulta que yo el 17, que nos veamos, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de renta variable. Yo les doy la plantilla en Excel y yo lo resuelvo en clase. ¿Listo? Ese va a ser el acá número 1. Ese va a ser el acá número 1. ¿Listo? La evaluación también la vamos a hacer el 17 en clase. Yo les explico, queda en el video y la hacen ya, queda por parte de ustedes. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir ni nada. Y así vamos a trabajar cada clase. ¿Por qué? Porque algunos no me ven los videos, algunos no pueden entrar a clase y bueno, ya los que no pueden entrar a clase ven el video y miran lo que tienen que hacer, que es el desarrollo del ejercicio que les estoy proponiendo. Entonces, vamos a trabajar los siguientes temas: de renta variable, mercado de capitales y temas de inversión. Conceptos generales sobre acciones, tipos de acciones, oferta pública de acciones, condiciones, construcción del libro de ofertas, un book building, un concepto de rentabilidad de las acciones, dividendos, valorizaciones. Todos estos conceptos los vamos a trabajar teórico-prácticos. ¿Listo? Esta guía tiene unos ejercicios. ¿Qué es lo malo? Que disgusta, pero a mí me gusta, la verdad, que los ejercicios están planos. ¿Qué quiero decir que están planos? Que toca echarle mente para poder entender e interpretar el tipo de inversión que se está calculando. No es, digamos así, hacerlo en Excel y ya. Entonces, yo, Juan Sebastián, les entrego la plantilla, les explico el tema mediante el ejercicio planteado. Terminamos el ejercicio, terminamos la clase, inmediatamente ya tendrían la plantilla para resolver el ejercicio y el video. Esa sería la metodología de clase. Y les quiero mostrar, por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a trabajar. A ver, ay, ¿qué se me hizo? Bueno, esos ejercicios los vamos a ver paso a paso porque, bueno, como que no me acuerdo el capítulo en que está. Qué pena que se bloqueó el PDF.
Miren, por ejemplo, si el valor de la VR son 250 pesos por unidad para el día del cálculo, entonces el equivalente en pesos se obtiene de la siguiente forma. Vamos a aprender a pasar VRs a pesos como tal para medir una inversión. Vamos también a mirar ejemplos de renta variable, renta fija. Vamos a mirar qué es lo que es primera acción, segunda acción, precio sucio, precio limpio. ¿Qué más como que se me escapa por ahí? No, ya en la medida. Y vamos a ver un tema de flujos como tal, para determinar cuándo una inversión es rentable y cuándo no. Bueno, en la medida del tiempo vamos a ir viendo como tal los ejercicios que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar es en una introducción sobre tema de acciones. Tema de acciones, conceptos generales sobre las acciones, que es el capítulo 4.1. Tipos de acciones. Entonces resulta que cuando escuchamos acciones, nosotros en contaduría pública, pues la verdad es que los contadores somos un poquito, no todos, no voy a generalizar. No soy bueno para la parte administrativa y financiera o tema de mercado de valores, porque el tema de mercado de valores tiene su ciencia, ¿listo? Pero se puede aprender y eso es lo que vamos a ver en este módulo. Cuando hablamos de acciones, existe un tipo de acción ordinaria, que son las acciones ordinarias que tienen títulos valores que se caracterizan por otorgar los más amplios derechos económicos y políticos. Tenemos las acciones privilegiadas. Este tipo de acciones otorgan los mismos derechos que las acciones ordinarias y demás beneficios, como derecho a privilegio de reembolso. Tenemos las preferenciales, que son las acciones que tienen una característica donde genera un dividendo. Y acciones sin dividendo, que son aquellos títulos que no causan dividendos para un periodo determinado. Esta característica es común en las acciones que son emitidas para pago de dividendos en especie. Tenemos entonces una comparación. Cuando hablamos del tipo de acciones, tenemos entonces la ordinaria, que tiene un derecho económico, donde se recibe un dividendo que proporciona los resultados del emisor. Una acción preferencial que tiene una prioridad del pago de dividendos, logrando llegar a ser garantizados. Privilegiada, recibir dividendos en proporción a los resultados del emisor y beneficios económicos. Derechos políticos, el derecho a participar y votar en asamblea. Mire que una acción ordinaria tiene un derecho a voz y voto, mientras que la preferencial, sin participación ni votaciones en asambleas ordinarias, o únicamente cuando se declaran dividendos referenciales. Y las privilegiadas tienen derecho a participar y a votar en asambleas. ¿Qué ventajas tiene el emisor? Cuando hablamos del emisor, es el que entrega la acción, financiar nuevos proyectos con retribución sujetos a resultados. Por parte de la preferencial, posibilidad de capitalizar sin que los accionistas ordinarios o privilegiados pierdan el control. Y privilegiada, el privilegio económico hace que las emisiones sean más mercadeables. Ventajas para el accionista: obtener plenos derechos políticos y económicos. Prioridad de reembolso de capital en caso de liquidación. Y la privilegiada, prioridad de reembolso de capital en caso de liquidación, beneficios económicos adicionales a los accionistas ordinarios. ¿Y qué obligaciones y restricciones tiene? En el caso de la ordinaria, en caso de liquidaciones, es el último en derecho en reembolso del capital. En caso de esta es la preferencial, la emisión no puede representar más del 50% del capital suscrito de la sociedad. Y por parte de la privilegiada, el privilegio solo puede ser de carácter económico, nunca político.
Y aquí entonces de conocer el tipo de acciones, entramos a ver la oferta pública de acciones. ¿Qué ejemplo les puedo colocar de la oferta pública de acciones? El intermediario, donde lo vamos a negociar, es la Bolsa de Valores de Colombia. Se emiten mediante una oferta pública en un mercado primario. Primer concepto que vamos a ver, mercado primario. Y hay mercado secundario de acciones. ¿Listo? Para suscribir, enajenar o adquirir en serie o en masa. Acciones para personas no determinadas. ¿Listo? Para realizar esta oferta pública, es necesario que el emisor o quien va, digamos, a postular la venta de la acción, se inscriba en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Colombia. Si no está inscrito, no puede hacerlo. ¿Qué condiciones se tiene para la promoción preliminar de las acciones antes de ser aprobada el prospecto de emisión? Que se realice una promoción con base en los datos más relevantes sobre el valor, promociones preliminares que se efectúen de manera que permita a los futuros inversionistas tener una descripción clara. Durante el curso de la promoción preliminar y en su texto se indica expresamente que el proceso sobre el cual versa la promoción preliminar se encuentra en trámite de aprobación y que el emisor o sus asesores entreguen a los destinatarios de la promoción preliminar copia del prospecto radicado a la Superintendencia Financiera. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Cuando hablamos de la construcción del libro de ofertas, lo relacionamos directamente con la oferta pública. ¿Listo? Cuando ustedes escuchan el concepto building, es la oferta pública. ¿Listo? Que de valores que también puede hacerse mediante la construcción de este libro. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el emisor puede determinar el precio, la distribución y asignación de la misma, al igual que el tamaño de la acción. El tema del mercado de valores es muy variable y tiene una afectación bastante significativa y hay que analizarlo muy bien. Les doy un ejemplo. Cuando llegó la pandemia, Apple tenía sus acciones y resulta que nunca pensaron que por la pandemia las acciones de Apple se fueran a valorizar tanto. En esa oferta pública, Apple le sacó provecho. ¿Por qué? ¿Y por qué se valorizó? Porque cuando llegó la pandemia, el computador, un celular, un equipo electrónico ya no era lujo, es primera necesidad. Y se volvió una empresa muy posicionada en el mercado debido a que por internet se solicitaba el pedido e incrementaron sus ventas. Al incrementar sus ventas, la acción incrementa de valor. Y ahí es donde aprovechan para hacer una oferta pública y negociar sus acciones. Toda acción tiene una rentabilidad. ¿Listo? Cuando hablamos de la rentabilidad de las acciones, hay tres fuentes. Uno, dividendos, valorización del mercado secundario y la venta de los derechos de preferencia en suscripción de acciones. Cuando hablamos de los dividendos, digamos que es la utilidad que generan. La valorización del mercado secundario puede ser un ejemplo Apple, que se valorizó por la pandemia, y la venta de los derechos de preferencia en suscripción de acciones. Yo le vendo a otra persona el derecho sobre esa acción. Cuando hablamos de los dividendos, ejemplo, se decretó un dividendo por 100 pesos y el accionista tiene 10 acciones. Le corresponden 1,000 pesos por concepto de dividendo. ¿Por qué? El emisor decretó 100 acciones, de 100 pesos por dividendo. Y yo tengo como tal, como accionista, 10 acciones, o sea que cada acción me representa mis 100 pesos. Eso me hace acreedor de 1,000 pesos en dividendos. El pago de los mismos se da al momento de que se decreta y se aprueba en la asamblea de accionistas. Si no se aprueba y se decreta, no hay pago. El accionista solo puede exigir los dividendos pendientes de pago si adquirió las acciones en un periodo no ex dividendo. A ver.
Conforme a lo anterior, para que las acciones adquiridas comprendan el derecho a percibir dividendos pendientes de pago, estas deben adquirirse antes del periodo dividendo. ¿Qué quiere decir como un periodo dividendo? Un periodo que no tiene como, ¿cómo les digo yo? Como una negociación en el mercado, llamémoslo así, donde el mercado está cerrado. Miremos acá este ejemplo. Por ejemplo, si la Asamblea decretó el pago de los dividendos para el día viernes 8 de abril y las acciones adquiridas hasta el 1 de abril comprenderán el derecho sobre los dividendos pendientes, un accionista no perdería el derecho sobre los dividendos si vendiera las acciones el día 4 de abril, a pesar de que el viernes 8 de abril es el día cuando se pagan los dividendos. Las acciones compradas entre el 4 y el 8 de abril no comprenderán el derecho a percibir dividendos pendientes de pago, debido a un decreto que ellos tienen estipulado como tal, en el cual, de acuerdo al día que se adquiera la acción, tiene o no tiene derecho a un pago de dividendo como tal. Cuando hablamos de la valorización en el mercado secundario, la valorización de una acción es que se incrementa el precio. Si yo la tenía en 1.000 pesos, por cosas de la vida se me incrementó a 2.000 por factores externos y me quedó en 2.000. Por ejemplo, al analizar el comportamiento del precio de una acción durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de junio del mismo año, se tiene que al inicio del año la acción cotizaba en la bolsa a un precio de 1.000 pesos, mientras que a 1 de junio la acción pasó a cotizar 1.200. Ya tenemos una diferencia de 200 pesos. La valorización de la acción durante el periodo analizado fue del 20%, porque eso fue el incremento. Es importante tener en cuenta que los precios hubieran podido comportarse de manera contraria, es decir, que la cotización de la acción a principio del año fuera 1.200 y a mediados del año 1.000 pesos, con lo que se desvaloriza un 16.7%. Caso contrario, la acción estaba a 1.200 y ya quedó en 1.000 pesos. Eso crea una desvalorización de la acción y pérdida del poder adquisitivo de la misma. Y tenemos lo que son derechos de preferencia en la suscripción y negociación. Este habla de cuando las acciones están en circulación y acá tenemos un ejemplo. Si hay 100 millones de acciones en circulación y se decide emitir 10 millones de nuevas acciones, debe ofrecer a cada uno de sus accionistas existentes el derecho, más no la obligación de comprar una acción nueva por cada 10 acciones antiguas que posean. Es como una recompra. Bueno, tema que me interesa que tengamos claro, valor nominal y valor patrimonial de las acciones, ¿listo? Cuando hablamos del valor nominal, el valor nominal se determina en el momento de constituir la sociedad, aunque puede modificarse en fechas posteriores cuando se emiten nuevas acciones. Para hacer el cálculo se divide en el capital social y el número total de acciones. Cuando ustedes les pregunten cuál es el valor nominal de la acción, simplemente toman el capital de la empresa dividido en el número total de acciones. ¿Dónde encuentran el número total de acciones? En la Cámara de Comercio junto con su capital social. Un ejemplo, si se crea una sociedad con un capital de 200.000 distribuido en 200 acciones, el valor nominal sería de 1.000 pesos. Viene el valor patrimonial. Cuando hablamos del valor patrimonial, este es el valor que aparece en libros. ¿Qué quiere decir? Llamémoslo el valor contable. Y es semejante al concepto de valor intrínseco de la acción, que resulta dividir el patrimonio de la empresa entre el número de acciones circulantes. El número de acciones circulantes es distinto al número de acciones de la Cámara de Comercio.
Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Un ejemplo, el patrimonio de la empresa son 600.000 y el valor patrimonial por acción es de 3.000 para 200 acciones. Tomen la acción circulante como el valor de la acción de mercado, mientras que el valor nominal es el de constitución de la empresa. Un ejemplo, lo constituimos hoy 10 de febrero, hoy tiene un valor nominal. Perdónenme un segundo. Listo. La principal diferencia entre ambos consiste en que para el cálculo del primero se usa el capital social. ¿Qué quiere decir el capital social? Aportes iniciales de los accionistas, o sea, el momento cero en que se constituyó la empresa. Y en el segundo se toma el patrimonio total en el transcurso de la empresa, o sea, patrimonio contable y patrimonio de cámara de comercio. Tenemos un concepto que es precio de mercado. Es el precio con el cual se han llevado a cabo efectivamente las negociaciones. El precio de transferencia puede ser el inicio de cotización en bolsa, la reactivación de las negociaciones, días no bursátiles. Este es el precio de mercado bajo una perspectiva de la Bolsa de Valores de Colombia. Que es, digámoslo así, cuando ustedes ven las noticias y ven la acción de Ecopetrol hoy amaneció a tanto, ese sería como un precio de referencia como tal. Y aquí viene la famosa OPA, o oferta pública de adquisición. Las ofertas públicas de adquisición son operaciones para la adquisición de una participación considerable de acciones dentro de una sociedad. Una OPA es iniciada por el comprador cuando anuncia públicamente a los accionistas su voluntad de obtener una cantidad determinada de acciones. ¿Qué obligatoriedades o qué obligatoriedad de adquirir a través de una OPA, como a través del mecanismo? Tiene dos criterios. Las transacciones sobre valores en el mercado secundario, que en particular deben realizarse a través de una OPA, son cuando un inversionista, de manera directa o indirecta, se vaya a convertir en un beneficiario real del 25% más del capital con derecho a voto de un emisor cuyas acciones estén inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Cuando un inversionista sea beneficiario real de una participación igual o superior del capital con derecho a voto de un emisor que tenga sus acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Para aplicar los criterios anteriores, se entiende que por capital con derecho a voto está conformado por acciones en circulación, los valores convertibles en acciones con derecho a voto o que den derecho a su suscripción, valores o derechos cuyo subyacentes sean acciones con derecho a voto y los valores representativos de acciones con derecho a voto. ¿Qué eventos no deben realizarse a través de una OPA o una oferta pública? Cuando se trate de una transacción de un mismo beneficio real, cuando un emisor readquiere sus propias acciones, cuando se trata de una dación de pago, como una enajenación, cuando la calidad del beneficiario real se obtenga mediante la participación en una oferta que se haga a raíz de un proceso de privatización, cuando se capitalicen a creencias, cuando el inversionista reciba el capital con derecho a voto por donación, adjudicación por sucesión, adjudicación por orden judicial o adjudicación por liquidación y cuando hay consenso en la transacción por parte de todos los accionistas. Tenemos unas OPAs especiales. Dentro de estas, si por una fusión se superan todos los topes legales que exigen la realización de una OPA, el adquiriente debe convocar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha que se hubiese perfeccionado la fusión. Cuando van dos empresas. La oferta debe realizarse por lo menos en la misma proporción de títulos adquiridos. Adquisición de más del 90% del capital con derecho a voto.
La OPA también puede ser exigida por parte de los accionistas minoritarios, que posean por lo menos el 1% del capital con derecho a voto. Y el desliste es donde la asamblea aprueba que el emisor en bolsa tiene una realización en un periodo de 3 meses. Y tenemos el precio de una OPA, que de acuerdo al artículo 615.2.1.10 del decreto 255/2010, el precio de una OPA no puede ser inferior al último en que el oferente de la OPA haya pagado en otras transacciones sobre las mismas acciones durante los últimos 3 meses. ¿Qué más tenemos por acá que no sea importante? Bueno. Una aclaración de oferente. Hay dos tipos, el oferente concurrente y el oferente competidor. Cuando hablamos del oferente concurrente, se da cuando está en trámite de autorización otra solicitud de OPA sobre la misma acción. En el caso que tiene una prelación, la oferta con un mayor precio. Si ambas tienen el mismo precio, prevalece la que se formule por número mayor de valores. Si coinciden precio y cantidad, se concede la oferta mediante la regla de primero en tiempo, primero en derecho. Oferta competidora. La oferta competidora se formula sobre valores respecto de los cuales existe una OPA autorizada por la superintendencia. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto no lo necesitamos ver. Hay unos niveles relacionados con el mercado de valores. Vamos al primer nivel, que es donde los valores subyacentes deben ser registrados antes de la Securities and Exchange, pero el emisor no está sujeto a las obligaciones de reporte de la información financiera. ¿Qué quiere decir? Que yo adquiero, pero no tengo como la obligación de reportarlo como tal. En consecuencia, no tiene la obligación de observar las reglas contables contenidas en los documentos generalmente aceptables o las famosas GAAP de Estados Unidos. Recuerden que en Colombia tenemos la implementación de las NIF o NSIF, ¿listo? Normas contables de información financiera. Mientras que en Estados Unidos es USGAP, que son las conocidas GAAP. El segundo nivel, los recibos de depósito ADR se inscriben en una bolsa de valores de Estados Unidos de América o son transados en la bolsa de valores electrónica. Para un tercer nivel, se aplica cuando la intención del emisor es realizar una oferta pública en Estados Unidos de América y simultáneamente listar los valores en un sistema transaccional. Y el cuarto nivel corresponde a la obtención de recursos en los Estados Unidos de América a través de la emisión de recibos de depósito en el mercado privado. Niveles entonces de implementación. Cuando vamos a la publicidad o contabilidad, en el nivel 1 de un mercado no global, nivel 2 y nivel 3, un mercado o USGAP, que sería para Estados Unidos, y en el nivel 4, con una colocación creo que en Estados Unidos, en un mercado local, USGAP es opcional. Requisitos sobre los reportes, excepciona la regla, forma 20F, que la vamos a ver más adelante, el registro ante la SED y una negociación OTC. ¿Qué más tenemos por acá? Listo. Vamos a parar aquí en esta parte de aspectos tributarios, porque con esta parte de aspectos tributarios vamos a hacer un pequeño cálculo para identificar y mirar la incidencia de una emisión o un dividendo en la parte tributaria. Entonces, chicos, vuelvo y repito las condiciones. Nos vemos dentro de 8 días de 6 a 7. ¿Listo? En el transcurso de este fin de semana o la otra semana encontrarán la plantilla del ejercicio que vamos a hacer el día 17. ¿Listo? Yo mismo lo explico en clase, hago el ejercicio, ya les queda a ustedes como, pues de ustedes como tal.
de que lo hagan a más tardar el 24 y ese mismo día realizamos la evaluación número 1. ¿Para qué lo hago? Para que tengamos ya de una vez acá y evaluación y el 24 logremos ver más temas y más ejercicios sobre el tema de mercado de capitales e inversiones. La grabación del día de hoy la encuentran acá con la guía de la Bolsa de Valores en conceptos básicos de inversión. ¿Listo? Entonces, chicos, ya por hoy detengo la grabación.